En sus manos, que ahora temblaban por la enfermedad, se había acumulado todo el poder que un hombre podía soñar. En su voluntad, que ya flaqueaba, se concentraba el destino de un gigantesco poder militar recién construido. Y en su corazón, aún animaba aquel viejo deseo de recuperar los territorios perdidos por Perú en la Guerra del Pacífico. Juan Velasco Alvarado, el soldado raso que había llegado a presidente, continuaba siendo para muchos, y a pesar de su malograda salud, el hombre que quería la guerra con Chile. Frente a él la historia pondría a otro hombre, otro militar. La fuerte voluntad de Velasco se vería enfrentada con la de un uniformado de derecha, que también dirigía con mano férrea los destinos de la nación vecina. Su retrato de anteojos oscuros y larga capa militar, había dado la vuelta al mundo pocos meses atrás al derrocar al gobierno de Salvador Allende. Desde el amanecer del 11 de septiembre de 1973, sus ojos estuvieron puestos en la frontera peruana, extremando la vigilancia. La propia experiencia militar de Pinochet, que había hecho la mayor parte de su carrera profesional en el norte, sería vital para los difíciles primeros años de su gobierno, cuando el fantasma de la guerra estaría presente con Perú. La estrecha frontera de 30 kilómetros que separaba a ambos países se convertiría en una de las zonas más militarizadas del continente, y Chile en forma absolutamente secreta se prepararía para la guerra. La larga y extenuante crisis sería la más grave de la historia de ambos países, desde que a fines del siglo pasado terminara la Guerra del Pacífico. Se viviría una virtual situación prebélica y mientras la prensa internacional denunciaba el inminente peligro de guerra en Sudamérica, ambas naciones se envolvieron en una monumental carrera armamentista. Por una de esas ironías del destino, había sido un barco chileno, el Imperial, quien llevara desde el norte del Perú hasta Callao, 45 años atrás, de polizón en sus bodegas, a un pobrísimo muchacho de 19 años que soñaba con ser militar. Allí serviría durante un año como soldado raso. Si bien el autor holandés Dirk Kruijff sostiene que la carrera militar es el camino más seguro a la presidencia del Perú, y desde inicios de siglo hasta 1980 solamente un presidente civil logró terminar con su gobierno, el golpe que derribó a Belaúnde Terry en octubre de 1968 no fue una dictadura más. Desde el momento en que el general Velasco enfrentó a las cámaras de televisión diciendo "sudaremos por el Perú", el país comenzó a vivir una revolución nunca antes vista. Inspirado en la teología de la liberación y en autores socialistas, nacionalistas y nostálgicos del imperio incaico, este grupo estaba convencido que solo un gobierno de las Fuerzas Armadas de larga duración era capaz de realizar los enormes cambios estructurales que necesitaba la nación. Juan Velasco Alvarado, entonces comandante en jefe del ejército, sería el paladín del nuevo movimiento que alardeaba erradicar la injusticia en el Perú. Pero también era el hombre que quería reconstruir la integridad nacional, con un país fuerte y seguro. Para esto último se apoyaba en un nacionalismo basado en el patriotismo militar. Desde el primer momento, se mezcló la ambición de cambiar la estructura social del país con la de construir un poder militar tan enorme, que, de darse la ocasión, se pudieran reconquistar los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico, fuente de gran trauma nacional. Aunque no se manifiesta públicamente, escribiría en 1970 el militar peruano Víctor Villanueva: el deseo de desquite existe en las filas del ejército. El sentimiento de revancha ha sido transmitido por la generación de la derrota, por medios imperceptibles, muy sutiles. Como sostiene otro analista peruano, todo militar ha aspirado siempre a la revancha, y esta ha sido tradicionalmente un objetivo nacional en su mentalidad. Es en el propio centro intelectual del CAEM, donde se fragua la base ideológica para el más audaz proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas y equipamiento bélico, que Velasco llevaría a cabo. Una vez consolidado el gobierno, el comandante general del ejército, Edgardo Mercado Jarrín, un antichileno elegante, de reputación intelectual, pero que vive para la revancha con Chile, según un diplomático chileno de esos años, elabora un plan que recibe la inmediata aprobación del presidente. Al iniciarse en los años 70, Juan Velasco Alvarado ya está listo para la gran aventura de construir su poderío bélico, con un gasto militar que en la década alcanzaría, según el propio gobierno, a $1.000 millones, pero que publicaciones especializadas estiman entre $2.000 y $4.000 millones. Desde 1970 el Perú lideró la lista de los países compradores de armas en el continente.
En 1968 fue la primera nación en acceder a los mercados europeos en busca de aviones de combate altamente sofisticados. 2 años después se iniciaría una inquietante amistad, al abastecerse de material bélico en la Unión Soviética. Muy luego, Perú se convertiría en el primer cliente latinoamericano de Moscú. Con préstamos soviéticos a largo plazo y de baja tasa de interés, Perú inició sus órdenes de comprar en Moscú adquiriendo 200 tanques T-54 y T-55, aviones de combate sofisticados, artillería pesada, etc. Se irían acumulando año a año en los regimientos peruanos. La Fuerza Aérea Peruana obtendría un poder de fuego que la convertiría en una de las más poderosas del continente, superando en una relación 2-1 a la chilena, y muy luego, la hasta entonces débil Marina iniciaría un crecimiento explosivo, con adquisiciones en Europa que la convertiría en una considerable fuerza. Solo entre 1972 y 1973 el stock de armamento en el país casi se duplicaría, según un estudio del cientista político chileno Emilio Meneses. En diciembre de 1974, la revista alemana Stern publicó un artículo donde sostiene que la cantidad de armas entregadas por Rusia a Perú iguala a la entregada por los soviéticos a Vietnam del Norte. Y citando un documento secreto en su poder, la revista agregaba: la compra de armas por parte de Perú está dirigida contra Chile. Para los militares chilenos, sin embargo, no se necesitaba ningún informe secreto para llegar a la misma conclusión. Todas las compras de armas se habían ido acumulando en el sur peruano, mirando a la frontera con Chile, si bien históricamente la nación vecina había tenido su mayor concentración de tropas desde Lima hacia el sur, y la guarnición de Arequipa era la más poderosa del país, el desplazamiento que estaba ocurriendo era más que alarmante. En los primeros años de los 70 todas las unidades del sur peruano duplicaron su contingente, batallones de infantería y artillería se desplazaron desde la región central hacia el sur, el área de Arequipa, Tacna, se organizaron 2 nuevos batallones de tanques, cada uno con 50 unidades. Y se instalaron también poderosos cañones recién adquiridos. En 1970, la división de Tacna pasa a ser blindada, y queda al mando de un general en vez de un coronel. Cuando en Chile apenas alcanza a reunir un general de Iquique hacia el norte, en el lado peruano ya habían 5. La única zona donde Perú podía usar sus varios centenares de tanques era en la frontera de 30 kilómetros con Chile. En sus otros límites la geografía no permitía la utilización de blindados. La inteligencia militar chilena también iba analizando otros hechos. Perú nunca ha tenido interés en modificar sus fronteras con ningún otro vecino. Se acercaba el centenario de la Guerra del Pacífico, y todo el armamento que adquiría era del tipo ofensivo. Es decir, para atacar que para proteger un territorio. Todo se llevaba a pensar en la agresión. Hasta 1973, sin embargo, desde Lima se jugó un doble juego: rearme acelerado y estrechas relaciones con Chile. Mientras Velasco se preparaba para la guerra, subordinó sus sentimientos de reivindicación nacional a la solidaridad ideológica o antiimperialista, según un analista peruano. El dictador peruano se enorgullecía especialmente de su amistad con Salvador Allende. Estados Unidos que ocupaba un lugar privilegiado en la lista de enemigos de Velasco Alvarado. Al llegar al poder, no solo se enfrentó sistemáticamente con Washington, sino que también su nacionalismo lo llevaría a exigir que todos los visitantes hablaran español. Los idiomas extranjeros los hablo en el extranjero, decía Velasco, que dominaba el inglés y el francés. Con la caída de Allende, no quedaba ningún tipo de afinidad ideológica capaz de contener. Existe la versión de que esta supuesta invasión para conquistar Arica se frustró porque faltaban portaaviones, o de repente por la traición de Morales Bermúdez, como algunos señalan. ¿Cuál es la versión que maneja usted en su libro? Bueno, eso ya lo estoy ampliando en el siguiente libro que voy a sacar, pero en el libro de Realidad Nacional estoy tocando el tema sí, nuestras relaciones que fueron con Chile, ¿no? En ese momento, en la época de Velasco, se hablaba que Velasco quiso armar al Perú para una invasión hacia Chile. En realidad, Velasco, ¿cuándo comienza a armarse? Velasco comienza a armar el Perú a partir de 1973, es decir, después del golpe de Estado Allende que le hace Pinochet. Recuerdo en un comentario que lo hizo Zimmerman, incluso cuando vivía, él manifestó de que Velasco había llamado a todo su consejo de ministros después del golpe de Estado de Pinochet y le dijo a Mercado Jarrín: bueno, ahora tienes que hacer lo que debes de hacer, y lo mandó a la Unión Soviética
a ver la compra de armas. ¿Por qué? Porque Pinochet había sacado su libro de geopolítica, y en su libro de geopolítica, antes de ser presidente Pinochet, señalaba de que Chile tenía que proyectarse hacia Arequipa. Entonces, obviamente, Velasco, mucho ha sido satanizado por la oligarquía peruana, pero Velasco tenía una proyección muy futurista de lo que deberíamos nosotros como país ser. Hablando del tema del armamentismo, claro, o sea, Velasco en esa visión futurista no solamente de atacar Chile, sino el hecho de ser una guerra preventiva contra Chile, era necesaria. ¿Por qué? Y ahora lo vemos. Muchos dicen, claro, Chile se arma, en todos los periódicos salen, Chile se arma, claro, pero nadie dice con qué se está armando. ¿Y con qué se está armando Chile? Chile se está armando con el cobre que sacan de Arica y Tarapacá. Es decir, ese cobre que antaño eran de territorio peruano, que en su momento también el guano y el salitre le permitió a Chile financiar su guerra rapiña contra nosotros. O sea, Chile sigue usufructuando nuestros exterritorios para su armamentismo. Y eso nadie se da cuenta. O sea, nadie dice que Chile se está armando con dinero de la extracción del cobre del exterritorio peruano. Entonces, cuando Velasco tenía la proyección de la recuperación futura de Arica y Tarapacá, no solamente era una proyección solamente de cumplir los 100 años de la guerra con Chile y terminar esos 100 años diciendo ya, tomé Arica y Tarapacá, no. Tenía una proyección mayor, era geopolítica también. ¿Por qué? Porque tomar Arica y Tarapacá hubiera hecho de que Chile no estuviera comprando, no tuviera los ingresos que tiene ahora para comprar el armamento que tiene, es decir, no tendría ese 10%. Digamos que Velasco, al no concretar ese plan de recuperación de Arica, de alguna manera se ha producido la consecuencia actual, ¿no? Pero es que no que es el armamentismo chileno. Pero ¿quién detuvo el inicio de las hostilidades, o en ese momento el principio de las hostilidades? Fue la CIA, en complicidad con Morales Bermúdez. O sea, Morales Bermúdez, creo que en una entrevista que tú le hiciste, Morales Bermúdez creo que te dijo que Velasco nunca tuvo intención de la guerra. Claro, nunca te iba a decir que nunca tuvo ni intención de la guerra, porque si le hubiera dicho sí, él tuvo la intención de irse hasta Arica y Tarapacá, entonces todo el mundo hubiera en este país comenzado pues a afirmar que Morales Bermúdez interrumpió un proceso que era necesario hacerlo. Pero Morales Bermúdez señalaba, ¿no?, que no podía haber un plan de ataque sobre Chile cuando teníamos Ecuador detrás, ¿no?, que podía haber iniciado un ataque por el norte, ¿no? Pero eso quedó completamente, sí, pero eso quedó completamente descartado cuando Belaúnde los desalojó de Fallo Paquilla, y eso demostró que Ecuador no era una amenaza en ese momento. Si en el 81 Belaúnde Terry, y en ese momento el general era de las operaciones que se hizo ahí en el Falso Paquilla, era el general Hoyos Rubio, lo desalojaron a los ecuatorianos creo que en una semana. Eso dejó de demostrar fehacientemente que por más que Ecuador hubiera comenzado a molestar por el norte, no era un ejército por el cual nosotros hubiéramos podido detener lo que Velasco como proyección histórica hubiera querido hacer. No solamente para la recuperación de Arica y Tarapacá, sino también detener el armamentismo chileno. Y esa era su preocupación, el armamentismo chileno. Entonces, Morales Bermúdez, al hacer el golpe de Estado, o mejor dicho, el relevo institucional, porque en esencia no fue un golpe de Estado, ¿no? Fue un relevo institucional, porque ya pues, Velasco le faltaba la pierna, ya su poder se había desgastado. Al interrumpir ese proceso histórico, lo que hizo simplemente es que Chile utilizara sus recursos cupríferos en territorios que antes eran del Perú para armarse. Y ese armamento que ahora nos apunta a nosotros es prácticamente con territorio que eran peruanos. Y eso ningún medio de comunicación lo dice. Entonces, eso es lo más lamentable. Si Velasco hubiera atacado entonces en aquel año, nos hubiéramos evitado los problemas que tenemos ahora con Chile, ¿no? No solamente nos hubiéramos evitado el problema que tenemos con Chile, sino ya hubiéramos cerrado y definido por lo menos también la delimitación marítima, es decir, la línea marítima ya se hubiera terminado de finiquitar con Velasco, y lo otro es que Chile no tendría recursos para estar comprando armas, y por tanto no sería una amenaza como lo es ahora para nosotros.